Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos. Hola, Hola, una ¿cómo están? disculpa. Bienvenidos todos y todas. Sí, hola Paola. Estamos empezando. Buenas tardes, soy Ligia de Brasil. De adelantado ya les pido perdón por mi portuñol, que soy brasileña. Y bueno, voy a pasar la palabra a mi colega Paola Delgado de México, que va a empezar nuestro webinar, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ligia, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a este taller de Science-Based Targets para Latinoamérica. Ahora voy a buscar mi cámara, ahí los veo. El día de hoy, no sé, Ligia, si tú me puedes poner las diapositivas. Sí. Sí, perfecto. El día de hoy tenemos un super panel que presentar, no solamente el contexto para la iniciativa Science Based Targets, sino también tenemos un caso de estudio que es el caso de Viña, Concha y Toro. Y esperemos que puedan sacar el mayor provecho de este webinar. Originalmente lo habíamos pensado como un taller, pero dado que las limitaciones de estos medios electrónicos, pues es muy difícil tener un público tan grande y hacerlo tipo taller, así que lo cambiamos a webinar. Sin embargo, lo trataremos de hacer lo más interactivo posible. Y bueno, me presento, mi nombre es Paola Delgado, soy gerente de vinculación corporativa para la iniciativa Science Based Targets. Estoy en WWF. Y voy a presentar el programa del día de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, un par de notas antes de iniciar. Perdón. No hay problema. Este webinar está siendo grabado y tenemos 2 momentos para preguntas y respuestas. Así que pueden utilizar ustedes el recuadro de Q&A para escribir las preguntas que tengan. Intentaremos ir respondiendo algunas de las preguntas a lo largo del webinar y algunas las vamos a dejar para responder en vivo. También las diapositivas se van a compartir con todos los participantes el día de mañana. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les comencé a presentar aquí al equipo, pues tenemos a Mauricio Bonilla, que es director ejecutivo de Pacto Mundial México, que nos va a ayudar el día de hoy a dar el contexto global de cambio climático que da pie a la iniciativa Science Based Targets. También tenemos a Ligia Ramos, que es punto focal para América Latina para la iniciativa SBT. Ella también pertenece al equipo de Pacto Mundial. Mi nombre es Paola Delgado, perteneciente a WWF. Y también tenemos a Elisa Batjak, asesora ambiental del Pacto Mundial de Brasil, que también nos ha estado ayudando con esta serie de webinars para empresas en Latinoamérica. Este es el equipo de Science Based Targets de Latinoamérica. Bueno, faltan más personas, pero aquí nos están ayudando el día de hoy Mauricio, Ligia y Elisa. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. También, bueno, el día de hoy la agenda es comenzar con el contexto, hablar un poquito también de la introducción de Science Based Targets. Bueno, para el contexto, como mencioné, va a ser Mauricio. Para la introducción, Ligia nos va a ayudar. Después voy a continuar yo con explicar los recursos para la iniciativa Science Based Targets que están disponibles para todas las empresas. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el equipo SBT y después, como les comentaba, vamos a tener en esta segunda sección el caso práctico, el caso de estudio de Viña, Concha y Toro, que fue la primera empresa en Latinoamérica chilena en contar con la aprobación de sus metas basadas en ciencia por la iniciativa Science Based Targets. Y muchísimas gracias Valentina, Lira y Daniel Artal por acompañarnos el día de hoy. También vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con ellos. Y por último vamos a tener un cierre y conclusiones.
Bueno, pues creo que sin más, yo los dejo con Mauricio. Perfecto, muchas gracias, Paola, por esta presentación. Saludos a todos. Me da mucho gusto ver que tenemos cerca de 215 participantes de todo el continente. De hecho, tengo que saludar a una amiga que estudió conmigo la maestría hace muy poquito tiempo, Talita Beck, que está en Brasil. Les da mucho gusto encontrarme con tanta gente, entonces está muy entusiasmado estoy de estar aquí con ustedes. Ligia, tú me vas a apoyar con la presentación, ¿verdad? Entonces, perfecto, pues muchas gracias. Sí. Y vamos a comenzar. Opa. Perfecto. Bueno, algo del contexto global que tenemos es la Agenda 2030 y con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como casi todo mundo, yo creo que estamos aquí presentes, conocemos esta agenda. La agenda empezó, se estableció en el año 2015 con metas al 2030 y se estableció a través de un proceso de diálogo entre los países, uno de los procesos de diálogo quizá más grandes que ha habido en la historia, porque se involucraron no solamente a los gobiernos de los países, sino a las empresas, al sector empresarial, a las universidades, a la academia, a las organizaciones civiles, a todos los actores de todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Entonces, fue un proceso muy grande de negociación, de pláticas, y esta agenda pues se divide en 17 objetivos que realmente se traslapan unos a otros, como vemos los temas ambientales, sociales y economía, y hay un objetivo que de alguna manera lo que busca pues es vincular la realización de todos estos objetivos en conjunto, que es el 17, como mencionan ahí, de alianzas del sector, bueno, alianzas para cumplir estos objetivos. Entonces, esto es como una parte del preámbulo en el que estamos. Por favor. Y remitiéndonos también al año 2015, en el año 2015 fue, no sé si todos lo recuerden, yo creería que sí, pero el año 2015 fue un año muy importante. Casi todos los años cuando viene una COP, la conferencia de las partes de cambio climático, todas son muy importantes. Pero este de 2015 logró una negociación que no se había logrado quizá antes y se logró unos compromisos en diciembre de ese año en la cumbre de París en 3 ángulos o 3 ejes distintos. Uno, principalmente, es que se mantenga el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales. Y hacer un énfasis especial, que vamos a comentar un poco más adelante, en limitar este aumento de la temperatura a no más de 1.5 grados. Asimismo, también se comprometió a aumentar la capacidad de adaptación a los efectos negativos del cambio climático y promover la resiliencia de los países. Y como tercer gran acuerdo, por decirlo así, uno de los 3 más grandes, es la movilización del financiamiento climático para que sea compatible con este camino a los objetivos que se están planteando. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, el compromiso nacional del país que estableció su contribución nacional determinada en el entonces del 2015, falta actualizarla al 2020, se comprometió el país a reducir 36% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. De esto, una parte importante, bueno, corresponde a disminuir las emisiones de carbono negro. Y esto es en lo que estamos en México, por ejemplo. Y continuando un poco de contexto internacional, Ligia, ¿me ayudas? Yo quería cambiarle aquí, pero no pude. Ahora bien, en el contexto internacional, algo importante es este llamado de urgencia que ocurre en el año 2018, que se hizo, digamos, como una revisión de lo acordado y efectivamente se confirma que 1.5 grados centígrados es quizá lo máximo tolerable que debemos tener de aumento de temperatura global y es a lo que nos tendríamos que estar comprometiendo para que en el año 2030 se reduzca a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar emisiones netas de cero al año 2050. Y de esta forma podríamos tener probabilidades de prevenir los peores impactos, los impactos más fuertes del cambio climático, que si bien hoy los estamos viviendo, estos pueden ir creciendo, evidentemente, pero entonces reduzcámoslos
de forma que no sean tan dramáticos como podrían ser. Y bueno, pues esto fue un llamado de urgencia que se lanzó hace muy poco tiempo. Y la siguiente, por favor, Ligia. Y, por ejemplo, y esta como reducción, digámoslo así, que se había previsto, bueno, que sean menos de 2 grados y de pronto, ¿sabes qué? Que sea un ajuste de 1.5 grados, surge porque justamente, como muestra esta infografía de WWF, hay condiciones muy importantes de que cambian con tan solo medio grado de temperatura, se ve el aumento, por ejemplo, en los fenómenos extremos. Se dice que con tan solo 1.5 grados de aumento de temperatura global promedio, se van a incrementar 100% los riesgos de inundación, que es bastante. Ahora bien, con tan solo medio grado más, si llegáramos a los 2 grados de temperatura, estos riesgos serían del 170%, es muchísimo más, ¿no? Lo mismo, en el caso de la biodiversidad y las especies, prácticamente podría impactarse con 1.5 grados a 6% de los insectos, 8% de las plantas y así. Pero si fuera medio grado más, sería el doble en el impacto. Ahora bien, tenemos impactos en diferentes ángulos, como menciona esta infografía. Aquí destaco otro importante, que es el hielo ártico, algo que hemos visto en las imágenes de los glaciares y demás. Pues bueno, con un aumento de 1.5 grados, se esperaría que un verano cada 100 años, el hielo ártico desapareciera una vez cada 100 años. Pero si el aumento de la temperatura fuera de 2 grados centígrados, es decir, con tan solo 0.5 grados más, estos serían mucho más frecuentes. Habría cada 10 años un verano sin hielo en el Ártico. Entonces, esto nos ayuda a comprender la magnitud de quizá cómo podemos hacerle para ir bajando todavía más. Teníamos una meta de 2, apretemos más a 1.5 grados, que eso es lo que parece que es lo más viable. Ojalá pudiéramos reducirlo más, evidentemente, pero dada la tendencia y la trayectoria que tenemos, podemos aspirar a 1.5 grados y detenernos ahí. Entonces, tendríamos también impactos en los corales, en las costas y demás, y también en las cadenas de suministro de alimentos. Entonces, con tan solo este grado de temperatura, pues tendríamos un impacto, este medio grado de temperatura, tendríamos un impacto muy grande que enfrentar. Entonces, esta infografía por eso me gusta mucho que la veamos, porque nos explica con claridad cómo impacta ese medio grado que vemos ahí. Entonces, la siguiente, Ligia, por favor. Y bueno, en 2019 también vino otro estudio ahora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde nos habla de la brecha de emisiones y donde nos alerta bastante más acerca de si vamos en el camino correcto o no. Y entonces nos alerta y es todavía un llamado más fuerte a la acción y nos impulsa a trabajar más rápidamente en este cambio en este establecimiento de metas de reducción. Porque si bien muchas empresas, como ya lo sabemos, están teniendo acciones de eficiencia, acciones de compra de energías renovables, sustitución de energías renovables, a energías renovables, incluso a lo mejor otras están trabajando en comercio de emisiones, algo que ha faltado es establecer las metas de reducción correctas, es decir, con base en qué están estableciendo estas acciones. Están estableciéndolas con base en cómo saben cuánto es lo que tienen que reducir. Esto es importante porque es la pregunta que todos deberían de hacerse. Y muchas empresas lo pueden establecer con base en sus capacidades de hacer cambios en eficiencia o con base en su presupuesto, pero como vamos a ver en estos minutos, en esta conversación del día de hoy, hay una forma muy clara de cuánto debe de reducir una empresa, que fue el camino que ya transitó Concha y Toro, que nos van a presentar su caso más adelante. Ligia, ¿me ayudas con la próxima, por favor? Ahora bien, íbamos muy felices caminando hacia este trabajo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para agregarle un grado más de emoción o de dificultad a este trabajo que ya veníamos haciendo, pues apareció esto que estamos hoy viviendo, que bueno, gracias también a esto, pues hoy podemos reunirnos 250 personas de Latinoamérica en un evento global, que difícilmente hubiéramos podido lograrlo, entonces, y sin emisiones prácticamente, algunas emisiones de la generación de energía y los sistemas de tecnología, pero es mucho menor. Entonces aparece esto con unos impactos en todas partes. Pero, por ejemplo, en el tema de cambio climático, pues se habla que si bien puede afectar un poco el compromiso en la acción climática, también puede
afectar de alguna manera positiva porque son meses en los que casi no ha habido actividad en muchos países, el transporte se ha reducido, la industria también. Entonces, dentro de lo malo, hay algo bueno en las emisiones, al menos temporalmente durante este año. Entonces, pues sí, es un año con más retos que hay, pero también tenemos oportunidades para lanzar un nuevo camino hacia una normalidad que sea mucho más sostenible de lo que veníamos trabajando. La siguiente, por favor, Ligia. Y en este sentido, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llamado a 6 acciones que podemos hacer y que debemos hacer en temas de clima. Y, por ejemplo, lo primero, pues, es invertir en empleos verdes, es detonar y desarrollar los empleos en temas de sustentabilidad. Asimismo, algo que suena muy fuerte, pero es real, es buscar no sacar de apuros a las empresas que sean contaminantes, que sean altamente contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si las empresas están teniendo dificultades económicas para salir de la crisis, bueno, que los gobiernos enfocaran sus apoyos a las empresas que están teniendo mayores avances en temas de cambio climático. Eso es una sugerencia que hace Antonio Guterres. También, en el caso de los subsidios, bueno, reorientar los subsidios a algo lejano a los combustibles fósiles. También tener en cuenta, bueno, los riesgos climáticos de todas estas decisiones que se están tomando y trabajemos todos juntos los países y últimamente, pues, al final de cuentas, no dejar a nadie atrás. Ahora bien, por último, ya casi estoy terminando mi parte, mi presentación. Hay 6 acciones climáticas. Disculpen, este slide está lleno, está saturado de información, pero es muy buena esta información, con muchas cosas para apoyar esta que estaba mencionando de las acciones del secretario general. Entonces, pues, por ejemplo, en la generación en invertir en empleos verdes, pues hablan de comprometerse en la iniciativa Science Based Targets y la campaña de Pacto Mundial y de general de Business Ambition por 1.5 grados, la ambición de los negocios por 1.5 grados. También comprometerse en la iniciativa de energía renovable de 100, RE100 y de EP100. Y también firmar esta carta, que las empresas firmen esta carta por una transición justa. Esto de no sacar de apuros a los contaminadores, pues habla de participar en la política climática responsable, tener ese camino muy responsable, apoyando el crecimiento sostenible, y también habla de establecer un precio interno en los países al carbono, a las emisiones, para entonces estimular el camino correcto en cuanto al financiamiento. Del mismo lado está el tema de subsidios, y tener en cuenta, pues, esta variante, como establecer un poco en el mindset, en la mentalidad de la toma de decisiones, el tema de cambio climático. Bueno, trabajando juntos, como menciona aquí, en bucles de ambición, y firmar la declaración de los CEOs uniendo a las empresas y a los gobiernos para recuperarse mejor. Esto es una declaración muy buena que también pueden hacer los CEOs de las empresas que nos están escuchando aquí. Y pues no dejar a nadie atrás para trabajar con las comunidades locales en la resiliencia del agua, identificar beneficios a la salud y el clima también, y cumplir principalmente con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya están firmados y están comprometidos. Si bien sabemos la crisis de COVID, que es una crisis muy fuerte que estamos viviendo todos, tenemos desde antes y quizá para más largo plazo la crisis climática que nos demanda una acción muy rápida y contundente. Y adelante. Aquí nada más un breve repaso del contexto internacional del clima. En 2015 se lanzó la Agenda 2030, como comenté. Hacia fines de ese año se firmó el Acuerdo de París. Luego, 3 años más tarde, sale el informe del IPCC, donde nos advierten que el aumento, debemos mantenernos debajo de 1.5, prácticamente 1.5 grados centígrados. Un año más tarde, el PNUMA y UNEP informa sobre emisiones, también bastante alarmante para motivar a la acción. Y en 2020 los países también tenemos que recalcular o nivelar, por decirlo así, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, y tenemos este pequeño reto que nos agregaron de COVID, como si no fuera suficiente. Siguiente slide.
Ahora bien, en cuanto al contexto en el sector empresarial, bueno, pues alineado al lanzamiento de las metas de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, surge también a partir de mayo de 2015 la iniciativa Science Based Targets, objetivos basados en ciencia para establecer metas de reducción de cambio climático, de emisiones, y en el año 2000, en fines del 2018, surge la iniciativa de ambición por los 1.5 grados centígrados, y pues se entrelaza con lo que ya estaba ocurriendo. Ahora bien, creo que estoy terminando ahora sí mis diapositivas, creo que fue la última que me correspondería, si no me equivoco, Ligia, es la última, para Sí, darle la sí. palabra, darte a ti la palabra, y agradezco mucho la invitación para estar aquí con ustedes. Eligia, te dejo entonces para continuar, creo que vamos con buen tiempo para mantener esta conversación. Muchas gracias. Sí, perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, buenas tardes a todos. Soy Ligia. Soy parte del equipo de Pacto Mundial Brasil y punto focal para la iniciativa Science Based Targets para América Latina. Y bueno, de adelantado ya les pido perdón por mi portuñol, que soy brasilera, pero voy a intentar hacer el mejor. Y si tengan cualquier duda, por favor, pregunten en el chat, en el Q&A, ¿sí? Y a mí me encantaría contar un poquito respecto de la iniciativa Science Based Targets, pero me gustaría empezar con una preguntita y les voy a invitar que accesen al website de menti.com, que está aquí en la diapositiva. Y la pregunta es, no sé si conocen a este website, pero es un website para encuestas. Entonces, por favor, accesen en su computadora o celular, menti.com. Y a mí me encantaría que contesten la pregunta, cuando escuchas objetivos basados en la ciencia, ¿cuál es la primera palabra que te viene a la mente? Y mientras, en cuanto responden y contestan la pregunta, les voy a presentar los resultados en mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, se puede ver, mirar mi pantalla. No, vemos todavía la presentación y ya. Creo que tengo que compartir una vez más, ¿sí? Déjame ver. Compartir. Aquí está. ¿Y ahora? Sí. Sí, muy bueno. Entonces, compromiso es lo que está mayor, más largo. Investigación, ciencia, innovación, que es muy bueno ver innovación, sí. Está muy alineado con lo que pensamos. Medición, validación, sí. Futuro, credibilidad, sí, muy bueno, que vamos a hablar sobre esto también hoy. Perfecto, voy a volver a la presentación. Y ahora se ve la presentación, ¿sí? Hola, ¿pueden ver Sí, mi correcto. pantalla con la presentación? Sí, perfecto. Entonces, bueno, gustaría de empezar con una frase de Al Gore, que fue el vicepresidente de los Estados Unidos y el autor del filme An Inconvenient Truth, que en portugués es una verdad inconveniente. Y a algunos días Al Gore publicó en su Twitter que ve con ganas la iniciativa Science Based Targets como una herramienta para que las empresas puedan lograr los objetivos del Acuerdo de París, y nos quedamos muy contentos con la declaración de alguien que es tan relevante para la agenda de clima. Y bueno, creí que era una buena forma de empezar con alguien que está trayendo una visión de afuera de la iniciativa, pero que la ve como algo importante para el sector empresarial, para las empresas.
Y bueno, ¿qué es la iniciativa Science Based Targets? La iniciativa Science Based Targets, como les comentó Mauricio, es una iniciativa que surgió a partir del Acuerdo de París como una herramienta para que las empresas desarrollen objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero alineados con la ciencia climática. Y la iniciativa es una iniciativa que fue creada y que es implementada por 4 parceros, por 4 socios a nivel global, que son el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute, WRI, y el WWF, y es una coalición, y hace parte de la coalición llamada Women Business Coalition. Entonces, tenemos un equipo en que hay personas de cada uno de esos parceros, de CDP, de Pacto Mundial, de WRI, WWF, que son las personas que implementan la iniciativa, y contamos mucho con el soporte de los escritorios locales de todos los parceros, de los 4 parceros que están en cada uno de los países en que tienen oficinas, ¿sí? ¿Y qué es un objetivo basado en la ciencia? Un objetivo basado en la ciencia son los objetivos que están alineados a lo que el Acuerdo de París determina como necesario para que limitemos el calentamiento global a muy por debajo los 2 grados y que se limite siempre que posible, que hacemos todos los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. Y en verdad que la iniciativa, que un objetivo basado en la ciencia, va a decir a las compañías cuánto y qué tan rápido necesitan que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para que logren la meta de largo plazo, o sea, para que cumplan con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, en el gráfico pueden ver la línea gris, que es la meta de largo plazo, y en la línea amarilla, que se parece con una escalera, tenemos un objetivo basado en ciencia, o sea, que va a decir cuánto una compañía debe reducir sus emisiones y qué tan rápido sea cada año o a cada periodo para que logre la meta de largo plazo que esté alineada al Acuerdo de París. ¿Y cómo actúa la iniciativa Science Based Targets? Bueno, decimos que la iniciativa actúa principalmente en 3 frentes de acción, que son las frentes de desarrollo, validación y promoción. Y en la frente de desarrollo es la frente en que definimos las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, o sea que desarrollamos recursos, métodos y herramientas para que las empresas puedan desarrollar sus objetivos, sus metas basadas en la ciencia. Y también en la frente de desarrollo ofrecemos orientación a las empresas para que desarrollen sus metas. O sea, esa orientación la ofrecemos por medio de talleres y eventos como este de hoy, por medio de reuniones 1 a 1, por medio de llamadas o de dudas por correo. O sea que intentamos ayudar las empresas a desarrollar sus metas, no apenas ofreciendo recursos, pero también ofreciendo orientación. Y la segunda frente de acción, de actuación, es la frente de validación. Y en la frente de validación hay un equipo técnico que evalúa y aprueba los objetivos de las empresas una vez que las empresas tengan las metas, los objetivos desarrollados. Y la tercera frente de acción es la frente de promoción de la iniciativa, que es como la iniciativa presenta las compañías que tienen objetivos basados en la ciencia. En verdad que una vez que la empresa se una a la iniciativa Science Based Targets, ya promovemos esa empresa poniendo su nombre en nuestro website, en el website de la iniciativa, también en los websites de nuestros socios. Y una vez que la empresa tenga el objetivo desarrollado, las promovemos por medio de estudios de caso, por medio de nuestros otros medios de comunicación, como Twitter, LinkedIn y otros, y también por medio de eventos como este que estamos haciendo hoy. Entonces, hoy vamos a tener la Viña Conchetoro presentando su caso. Tuvimos el mismo webinar que estamos haciendo hoy, tuvimos para empresas de Brasil, y tuvimos a Coca-Cola FEMSA presentando su caso. O sea, siempre estamos procurando formas de promover las empresas
que están en la iniciativa porque creemos que es algo muy importante que se hagan conocidas. Y bueno, ¿por qué creemos que es importante que las empresas se unan a la iniciativa Science Based Targets? Bien, les preguntamos a un grupo de ejecutivos de compañías que ya son parte de la iniciativa por qué les pareció importante estar con nosotros en Science Based Targets. Y lo que nos contestaron fue que la iniciativa les ayudó a pensar en innovación, no solo innovación tecnológica, pero también innovación de nuevos productos y servicios, y que al pensar en innovaciones, la iniciativa les ayudó a ganar ventaja competitiva frente a sus competidores, y que también la iniciativa les ayudó a estar más preparado para nuevas regulaciones al respecto del cambio climático, y que también ganaron confianza de sus inversores, que pasaron a verlos como empresas que ofrecen menos riesgos. Y bueno, ¿cómo puede ser una compañía para unirse a la iniciativa Science Based Targets? En verdad que el proceso de unirse a la iniciativa empieza en el paso de firmar la carta compromiso, que es el paso 1. Entonces, la carta compromiso es un documento por medio de lo cual la empresa va a decir que tiene un compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de forma alineada a la ciencia climática. Es un documento muy sencillo y muy rápido de ser rellenado. Y en el segundo paso, la compañía va a desarrollar su meta basada en la ciencia, su objetivo basado en la ciencia. Y para eso la iniciativa ofrece una serie de recursos, de métodos, de herramientas para que las empresas puedan desarrollar sus objetivos, sus metas basadas en la ciencia. Y una vez que la compañía tenga su meta desarrollada, ella va a someterla a validación del equipo, que es el paso 3. Y hay un formulario que tiene que ser rellenado y la empresa va a pasar por un proceso de evaluación. O sea, tenemos una equipo técnica que va a evaluar y aprobar la meta, el objetivo de la compañía. Y una vez que esa meta, ese objetivo esté aprobado, la compañía va en el paso 4 publicar su compromiso en su website y también en el website de la iniciativa y de nuestros socios. Y para lograr todo eso, todo ese proceso, la empresa tiene un periodo de 24 meses, o sea, 2 años para desarrollar la meta, someterla a validación y tornarla pública en nuestro website. Entonces, vean que no es que la compañía va a firmar la carta compromiso hoy y que mañana ya tiene que tener una meta desarrollada. No, hay un periodo de 24 meses para que la compañía haga eso, logre eso, y hay un proceso de soporte del equipo de la iniciativa Science Based Targets durante todo ese proceso. ¿Sí? Y algo que siempre nos preguntan es si hay algún costo para que las empresas se unan a la iniciativa. Y lo que pasa es que no hay ningún costo en el paso 1 y 2. O sea, para firmar la carta compromiso y para desarrollar las metas no hay ningún costo. Todos los recursos de que dispone la iniciativa Science Based Targets son públicos y están en nuestro website. Entonces, cualquier empresa, cualquier persona puede accesarlos. Lo único momento en que hay un costo es en el paso 3, que es en el momento de validación de la meta. Eso porque tenemos un equipo que está dedicado a evaluar y aprobar la meta, y porque tenemos plazos muy más cortos ahora para ese proceso. Entonces, para que podamos mantener los plazos y la equipo, y el equipo, tenemos un costo de $5,000. Lo que pasa es que hay una política de la iniciativa Science Based Targets de que empresas en países en desarrollo, que es el caso de las empresas de Latinoamérica, las empresas en esos países pueden solicitar que este costo sea condonado, pero no es algo que va a ser automático. Las empresas tienen que justificar
el motivo por lo cual no pueden pagar el costo. Entonces envíen un correo al equipo de la iniciativa que va a evaluar la situación, el caso específico de la compañía y decidir si este costo puede o no ser condonado. Entonces vean que solo el paso 3 tiene un costo y que todo el proceso para unirse a la iniciativa dura un periodo de 24 meses, de 2 años. Y aquí solo quería les mostrar las cartas compromiso, que son el paso 1, como les comenté. Entonces tenemos 3 tipos de carta compromiso. Eso porque esta primera, que es la Standard Commitment Letter, es la carta que está alineada a la ambición de muy por debajo de los 2 grados. Es la carta padrón estándar. Y la segunda carta que está aquí en el medio es la carta de Business Ambition for 1.5, que es la campaña que Mauricio les comentó que fue creada después del reporte de IPCC en el año pasado, entonces que está alineada a la ambición de 1.5 grados. Y es la carta que está, claro, alineada al que la más actual ciencia climática indica como necesario para que alcancemos los objetivos del Acuerdo de París. Y la tercera carta de compromiso es la carta específica para las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué hay esa carta? Porque percibimos que las pequeñas y medianas empresas tienen procesos muy específicos y operaciones muy específicas y que para ellas hay una ruta muy más sencilla para que desarrollen sus metas, sus objetivos basados en la ciencia. Entonces, las pequeñas y medianas empresas deben comprometerse, deben firmar la carta para las pequeñas y medianas empresas, que es esa tercera carta. ¿Y qué es una pequeña y mediana empresa para la iniciativa? Son aquellas empresas que son independientes, o sea, que no son subsidiarias y que tienen menos de 500 empleados. Y si tengan cualquier duda, por favor, me pregunten, me procuren, ¿sí? Y vamos a ver. Sí, solo quería entonces presentarles un poquito de los números de la iniciativa hoy. Tenemos 949 empresas comprometidas con la iniciativa el día de hoy y 430 ya con objetivos basados en la ciencia aprobados. Entonces, que es un número significativo, ¿sí? En estas empresas, 272 ya están comprometidas con la ambición empresarial para la campaña de 1.5, que es la campaña de Business Ambition for 1.5, que es algo que también nos pone muy contentos porque están alineadas a la más alta ambición climática. Y esas empresas están en países de todo el mundo, pero principalmente muchas de ellas están en Estados Unidos, Europa y Japón. Y lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos hoy 41 compañías comprometidas con la iniciativa en 7 países que están ahí: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Grenada, México y Uruguay. Y solamente 3 con metas aprobadas, que son Coca-Cola FEMSA de México, Aguas Andinas de Chile y Viña Concha y Toro de Chile, que estará con nosotros hoy presentando su caso. Pero un número muy bueno es que 34 de ellas están comprometidas con la ambición empresarial para la campaña de 1.5. Pero vean que hay un gap muy grande entre el número que tenemos en todo el mundo de 249 empresas y el número que tenemos en América Latina, que es de 41 empresas, de 41 compañías comprometidas. O sea, hay un espacio para que aumentemos este número de compañías, de empresas, y estamos haciendo este evento hoy y otros que estamos planeando justamente para atraer más empresas, más compañías de Latinoamérica para la iniciativa, para que podamos representar nuestro continente y representar los desafíos que tienen las empresas de Latinoamérica para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, es por esto que estamos aquí, por esto que estamos invitando a todas las compañías que se unan, se junten a la iniciativa. Y para apoyar las compañías en ese proceso de unirse a la iniciativa y de desarrollar sus metas,
La iniciativa Science Based Targets ya ofrece una serie de recursos, de métodos y de herramientas. Y a mí me gustaría invitar a mi colega Paola Delgado para les presentar esos recursos de que ya dispone la iniciativa Science Based Targets. Muchísimas gracias, Ligia, por tu presentación. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a presentar los recursos con los que contamos en la iniciativa, que como ya lo mencionó Ligia, están disponibles en nuestra página de internet, son totalmente gratuitos y todas las empresas pueden utilizarlos, ¿no? Entonces, quizás para empezar, explicarles que la página de internet de la iniciativa es sciencebasedtargets.org y que en la primera pestaña de Science Based Targets, ustedes le dan clic para encontrar una serie de recursos, pero sobre todo en la parte que dice Tools and Resources, que es la parte de herramientas y recursos. Van a ver una lista muy grande de recursos que quizás puede ser un poco desafiante el intentar leer todas las guías que hemos generado. Sin embargo, pueden ustedes filtrar dependiendo de lo que estén buscando, ¿no? La siguiente, por favor. Para mí quizás una de las pestañas más importantes en la página de la iniciativa es la de Set a Target, que justamente despliega esta página que se llama Step by Step o paso a paso, en donde los 4 pasos que explicó Ligia vienen descritos y con todos los links que ustedes van a necesitar por cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de la carta compromiso, pues van a encontrar ahí tanto la carta compromiso para los 1.5 grados, la carta compromiso para normal, la estándar, y también el Target Setting Letter o la carta de fijación de objetivos para empresas pequeñas y medianas empresas. También en la parte del paso 3, por ahí también lo estaba ya escribiendo en el chat, pero también ahí van a poder ustedes encontrar más información sobre el proceso de validación y los costos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los principales recursos que hemos desarrollado en la iniciativa? Bueno, voy a comenzar de abajo a arriba en esta pirámide. En primer lugar, tenemos este documento que le llamamos los cimientos de Science Based Targets, que como su nombre lo dice, es la base de la cual partimos en la iniciativa para desarrollar todos los demás recursos. Y justamente este documento habla sobre la ciencia climática, cómo utilizamos los modelos y los escenarios de decarbonización globales y cómo los transformamos en herramientas que pueden ser utilizadas por compañías. Entonces explicamos la ciencia climática, explicamos los métodos y explicamos cómo llegamos a construir nuestras herramientas. Después viene el manual Science Based Targets, que es un poco menos técnico. Sigue siendo técnico, pero ya no explica la ciencia climática, sino se va directamente al proceso que sigue una empresa para fijar metas basadas en ciencia, iniciando desde el paso 1, que es cómo convencer a la gerencia de que esto es importante, de que es un paso importante a dar en la compañía. También viene la parte de modelado de metas por cada uno de los alcances 1 de emisiones directas, alcance 2 de emisiones por electricidad y alcance 3 emisiones en la cadena de valor. Y termina también con algunos capítulos sobre cómo comunicar la meta una vez que está aprobada y también cómo hacer el rastreo y el progreso contra la meta, ¿no? Después viene lo que son los criterios y recomendaciones, y aquí es muy importante mencionar que son estos criterios contra los cuales nosotros evaluamos
las metas en el paso 3, que es la parte de validación. Entonces, todos los criterios están muy claros en este documento, como de alrededor de 20 páginas, y es contra eso, contra lo que evaluamos las metas. Estos criterios tienen que ver pues con la ambición de la meta, obviamente, que esté alineada con la ciencia climática, pero también con la robustez de la meta, como por ejemplo, que cubra la mayoría de las emisiones, que tenga un periodo de tiempo adecuado, que se utilicen los estándares internacionales de contabilización y reporte, etcétera. Y vamos a hablar un poquito más en las próximas diapositivas. Después viene el protocolo de validación, que es básicamente o va de la mano con los criterios, ya que en los criterios explicamos simplemente cuál es el criterio, pero en el protocolo explicamos, por ejemplo, los casos en los que sí se cumple el criterio y los casos en los que no se cumple. Entonces, tiene mucha más información. Hay una tabla en ese protocolo que viene cada uno de los criterios con mucha más información de cómo aplicarlos. También, por ejemplo, en este protocolo de validación explicamos cómo hacemos la categorización o clasificación de las metas en contra de las metas globales de temperatura. Por ejemplo, cómo clasificamos metas que son de 2 grados, muy por debajo de los 2 grados y 1.5 grados. Y por último, tenemos toda nuestra serie de herramientas y guías que son, por ejemplo, documentos de Excel en las que las compañías pueden meter sus datos de emisiones y actividad para calcular sus metas en línea con los criterios de la iniciativa. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poquito de los criterios los de Science Based Targets, los principales criterios los pueden ver en esta diapositiva, pero es importante mencionar que es un documento de alrededor de 20 páginas y que todos los criterios son importantes, ¿no? Pero sin embargo aquí ponemos los principales. En cuanto al nivel de ambición para las emisiones directas y también las emisiones por electricidad y calor y vapor, etcétera, que es el alcance 1 y 2, pues como mínimo las empresas tienen que apostarle por un nivel de decarbonización que esté en línea con los muy por debajo de los 2 grados y obviamente promovemos nosotros que las empresas intenten comprometerse con el mayor nivel de ambición del Acuerdo de París, que es el 1.5 grados. Ahora, en cuestión del progreso, las metas pues realmente tienen que ser metas con visión al futuro, ¿no? Entonces, sí es posible que las empresas elijan el año base de su meta, pero el año objetivo tiene que ser 5 a 15 años al futuro y esa ambición a futuro tiene que cumplir con los criterios de ambición. O sea, tanto del año base seleccionado al año objetivo, como del año más reciente. Por ejemplo, en este caso, si una empresa somete una meta este año y con un año base del 2014, pues se va a revisar la ambición del 2014, por ejemplo, al año objetivo 2030, pero también del año 2019, que es el más reciente anterior, al año 2030. Eso es a lo que nos referimos aquí con el progreso. En cuanto al límite, todas las metas tienen que cubrir todas las emisiones de GI, de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2, como máximo un 5% de exclusión, ¿no? O en otras palabras, tienen que cubrir al menos 95% de las emisiones de alcance 1 y 2. Como lo había mencionado, el plazo del objetivo, del año objetivo, tiene que ser 5 a 15 años al futuro del momento en el que se somete la meta. O sea, por ejemplo, si este año una empresa sometió una meta, su año objetivo debe ser como mínimo el 2025 y como máximo el 2035. Sí. Después, informes de las metas.
Nosotros no estamos, por ahí también lo preguntaron en el chat, en el Q&A, no estamos actualmente revisando el progreso contra las metas. Sin embargo, sí tenemos un criterio en el que decimos que las empresas, una vez aprobadas, tendrán que divulgar de manera anual su inventario de emisiones de GI, pero también el progreso contra su meta en cualquier lugar que sea público. Por ejemplo, la página de internet de la empresa, su reporte de sustentabilidad, su respuesta a CDP pública, etcétera, ¿no? Cualquier lugar que sea público para que los grupos de interés puedan hacer esta evaluación. En cuanto al alcance 3, de las emisiones de la cadena de valor, pues se debe hacer una estimación de todas las emisiones, perdón, de todas las categorías relevantes. Y de las categorías me estoy refiriendo a las 15 categorías del protocolo de GI, del World Resources Institute y del World Business Council for Sustainable Development. Esto es necesario para poder presentar los objetivos. Y si justamente esas emisiones son mayores al 40% de la suma de alcance 1, 2 y 3, o sea, del total de la huella, entonces se va a requerir que la empresa también, además de metas de alcance 1 y 2, someta alguna meta de alcance 3, que al menos cubra el 66% o 2/3 de alcance 3. Todos estos criterios, como les mencionaba, están en la página de internet. La siguiente, por favor. Y hablando un poquito de las metodologías, hay dos metodologías para calcular las metas que están avaladas por la iniciativa para alcance 1 y 2, las cuales son contracción absoluta y la metodología sectorial. La contracción absoluta aplica para todos los sectores, excepto para el de generación de energía, en el cual tenemos un criterio que dice que las empresas de generación de energía deben utilizar exclusivamente la metodología sectorial. Esto ya que las empresas de generación de energía tienen un rol muy importante en la decarbonización de nuestras economías y tienen que llegar a cero emisiones al 2050, ¿no? Entonces, la tasa de reducción en el sector de energía es mucho mayor que la tasa de reducción en otros sectores. Entonces, el método de contracción absoluta, como su nombre lo dice, pues es es lograr esa contracción de las emisiones a nivel global, y lo que implica es que todas las empresas reducen a la misma tasa de decarbonización según los escenarios del panel intergubernamental de cambio climático, del IPCC. Entonces ahí pueden ver el ejemplo, que son varias compañías y todas, independientemente de dónde empiecen, todas van a irse contrayendo y van a ir reduciendo sus emisiones a la misma tasa. En el caso de la metodología sectorial, pues este aplica para sectores homogéneos que pueden describirse utilizando la misma unidad o el mismo indicador, por ejemplo, toneladas de cemento, toneladas de aluminio, kilowatts hora, metros cuadrados, etcétera. Entonces, se aplica para ciertos sectores y está basado en los presupuestos de carbono sectoriales de la Agencia Internacional de Energía. Aquí, en comparación con la metodología de contracción absoluta, es que el punto de partida sí importa, ya que el mecanismo para distribuir las emisiones y las metas es el de convergencia. Entonces, todas las empresas en un sector van a converger a la misma intensidad de emisiones, por ejemplo, toneladas de CO2 equivalente por tonelada de pulpa y papel, por ejemplo, en el año 2050. Entonces, la meta que se le asigna a la compañía dependerá de su punto inicial de partida, de qué tan eficiente ya es o qué tanto no ha hecho todavía, ¿no? Entonces, puede estar por arriba o por debajo de la intensidad promedio del sector. Y también va a depender de su proyección de crecimiento y su participación en el mercado. Y es así como se le asigna la meta a las compañías. La siguiente, por favor.
Y bueno, nada más aquí, esta tabla resumen que habla de los 3 escenarios de temperatura, 2 grados muy por debajo de los 2 grados y 1.5 grados. Desde octubre del 2019, la iniciativa ya solo acepta metas de alcance 1 y 2 que estén alineadas como mínimo con el escenario de muy por debajo de los 2 grados. Sin embargo, ustedes si se meten a la página de internet van a ver algunas empresas que fueron aprobadas antes de octubre del 2019, que todavía tienen una meta de 2 grados. Sin embargo, tendrán que ajustar a no más tardar el 2025. Pero hablando, por ejemplo, de muy por debajo de los 2 grados, si utilizamos la metodología de contracción absoluta, eso significa que la compañía estaría reduciendo en 2.5% sus emisiones anuales, ¿no? Y si fuera un escenario de 1.5 con el método de contracción absoluta, pues estaría reduciendo, tendría que reducir 4.2% de manera anual. La siguiente, por favor. Y algunas notas sobre, sobre los desarrollos sectoriales que estamos haciendo. Justamente desde que iniciamos la iniciativa hemos tenido muchas instituciones financieras que se han comprometido. Tenemos más de 50 instituciones financieras y por ello en 2018 la iniciativa lanzó un proyecto para ayudarlas y alinear sus carteras de préstamos e inversiones con la ambición del Acuerdo de París. Y la audiencia es bancos, fondos de pensiones, compañías de seguros e instituciones financieras públicas. Actualmente la guía y herramienta está en consulta pública por si quieren verla y participar en la consulta, y el proyecto se va a concluir en septiembre de este año. También tenemos la metodología del petróleo y gas que está en desarrollo. En primer lugar, la metodología abordará las emisiones incorporadas en el combustible que se suministra, o sea, el alcance 3, pero también va a abordar las emisiones de alcance 1 en el mismo proceso de producción de energía y, por ejemplo, emisiones de metano. Y en una segunda etapa, pues el proyecto va a incluir los vínculos con refinerías y la industria petroquímica. Igualmente, la consulta pública está abierta para quien guste participar. También tenemos para la industria de aluminio, ya concluimos un proyecto de determinación de alcance. Esto significa que es una etapa en la que identificamos los desafíos en los que las empresas de ese sector se enfrentan, por ejemplo, al aplicar la metodología sectorial y las posibles alternativas a los escenarios de la Agencia Internacional de Energía. Después también tenemos el de la industria química, igual en la etapa de determinación de alcance. Durante esta fase pues estamos involucrando a empresas, expertos y otras partes interesadas para identificar desafíos para la industria, y el proyecto pues recomendará opciones para revisar los métodos para la industria pública y desarrollar una guía. Y creo que dejé métodos para la industria química, perdón. También tenemos el proyecto bueno, en inglés Forest, Land and Agriculture, FLAG, o Bosques, Uso de Suelo y Agricultura, que también va a llevar todo este año y parte del siguiente año. Aquí lo que nosotros estamos tratando de desarrollar son escenarios de decarbonización para estos sectores que además incluyan el impacto de la deforestación. Y también quizás pueda incluir otros impactos relacionados con el uso de suelo. Y también estamos iniciando la segunda fase del proyecto de transporte, que incluirá el sector transporte y aviación. En una primera fase desarrollamos métodos para vehículos terrestres. Y bueno, todos los demás guías también ya las completamos, que son para la electricidad, un escenario de 1.5 grados, el sector de TIC, tecnologías de la información, y ropa y calzado. Además de esto tenemos una metodología que cubre el cemento, acero, pulpa y papel y edificios. Siguiente, por favor. Y esta es la herramienta de cálculo de Excel que pueden utilizar para calcular sus metas. Tiene dos pestañas principales, el SBT Tool,
es que para calcular metas de alcance 1 y 2, incluye los diferentes escenarios de decarbonización y las diferentes metodologías. Y también tenemos una herramienta para alcance 3 que está alineada con los criterios de la iniciativa. La pueden descargar en la página de internet. Siguiente, por favor. Y bueno, muchas preguntas que generalmente las empresas hacen, las tenemos en nuestro Frequent Asked Questions. Vienen desde preguntas desde qué es la iniciativa, sobre los criterios, sobre las metodologías, sobre las campañas, etcétera. Y yo les recomiendo que la lean, que tiene mucha información ahí. La siguiente, por favor. También tenemos casos de estudio que ya había mencionado Ligia, y en esta página de Companies Taking Action pues pueden encontrar la lista de las más de 900 empresas que se han unido a la iniciativa. Siguiente. Y para terminar, nada más me gustaría mencionar cuáles son las prioridades de este año 2020. Estamos dándole mucha prioridad a la campaña de Business Ambition for 1.5 Degrees, ambición empresarial para los 1.5 grados, de la cual ya Mauricio habló, en el que estamos invitando a las empresas a comprometerse al mayor nivel de ambición. También estamos desarrollando un marco metodológico de emisiones netas cero o net zero para corporativos, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una definición, principios y criterios, o bueno, vamos a desarrollar criterios. Ahorita todavía estamos en la parte de definición y principios, y la guía va a salir, ya hay un borrador en la página de internet, pero la guía final va a salir en septiembre, y después de ahí vamos a partir para el desarrollo de criterios, esto con el objetivo de poder desarrollar un esquema de validación de metas de net zero, ¿no? De metas de emisiones netas cero. Porque es importante mencionar que los Science-Based Targets en los criterios mencionamos que no pueden alcanzarse utilizando remociones de carbono. Tienen que ser reducciones. Sin embargo, una meta de net zero o de emisiones netas cero sí trae a la ecuación ya la parte no solo de reducciones, sino también la parte de remociones de carbono de la atmósfera. Y también estamos desarrollando más guías de alcance 3, que sabemos que para muchas empresas es el mayor reto, y también un marco metodológico de monitoreo, reporte y verificación, ya que, como les mencionaba, no hemos estado dándole el seguimiento a las metas, pero es nuestra intención comenzarlo a hacer, y estamos justamente desarrollando la metodología. Pues de mi parte eso es todo. Gracias por su atención. Ahora los dejo con Valentina y Daniel para que nos presenten su caso de estudio. No, pero perdón, antes tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Ya iba yo encarrerada, una disculpa. Bueno, a ver, aquí veo que ya hay muchas preguntas. No sé, Ligia, por ahí sí ya seleccionaron algunas. Sí, Pau, que algunas ya están respondidas en el Q&A. Y aquí hay algunas preguntas como si hay alguna metodología para el sector minero, que creo que ya mencionaste. No hay una metodología tal cual. Las minas, lo que estamos recomendando es que utilicen la metodología de contracción absoluta. Entonces, cuando no hay una metodología sectorial, las empresas pueden utilizar la metodología genérica, que es la de contracción absoluta. Sí, perfecto. Y también nos preguntaron si una empresa que opera en nivel global, como una holding, si las subsidiarias también tienen que tener metas. Ok. Nosotros tenemos uno de los criterios que dice que recomendamos que las metas sean a nivel de holding. Y cuando las metas son a nivel de holding, eso incluye a todas las subsidiarias.
Sin embargo, también si las subsidiarias quisieran tener sus propias metas validadas, también podrían comprometerse y pasar por el proceso de validación. Entonces, pero en general nosotros recomendamos que sea a nivel de holding. Sí, perfecto. Y hay una pregunta acerca de retail, que es cómo medir la huella de carbono de estos miles de productos de manera confiable. Podemos estimarla aproximadamente según costos, pero esto no permitiría demostrar reducciones a futuro. Y la segunda sería cómo demostrar reducción si no es posible medir de manera precisa. Sí, creo que es una pregunta muy frecuente que recibimos del sector retail, aunque la verdad también aplica para otras empresas en otros sectores, por ejemplo, de electrónica, que tienen muchísimos proveedores y muchísimos productos que compran y materiales. Pero en general, la forma en que pueden hacerlo y que muchas empresas que ya están aprobadas en la iniciativa, tenemos muchas empresas de retail ya aprobadas, es que hacen una estimación general utilizando estos modelos de Economic Input-Output de todos sus productos y pueden hacerlo inclusive por clusters de productos. Por ejemplo, puede ser carnes, ¿no? Vegetales, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué sea lo que ustedes venden. No sé, ahorita estoy empezando a imaginar un supermercado y hacer una estimación. Pero obviamente como eso es lo mínimo que deben de hacer porque se les va a pedir en el cuestionario, en el formulario de validación que sometan su inventario de alcance 3 y ese nivel de detalle está bien. Pero ya cuando tengan sus metas, obviamente sí van a tener que establecer un proceso al interior de la compañía en el que ustedes tienen que quizás dependiendo de qué cubrieron en la meta, si cubrieron ciertos productos, pues esos productos van a tener que buscar información más de primera mano, ¿no? Y ver cómo poder mejorar sus inventarios para entonces sí poder demostrar un avance o un progreso contra sus metas. Entonces, la evolución del inventario de alcance 3 es algo como continuo, siempre se puede mejorar algo y sí, justamente es la intención de la iniciativa que el solicitar este tipo de metas, el que las empresas sigan trabajando en sus inventarios. Sí, perfecto. Y hay una pregunta respecto de Science Based Targets y TCFD. Si estamos vinculando Science Based Targets con TCFD y si hay algún plan de vincular la iniciativa con las redes de financiamiento a nivel LATAM. Bueno, en realidad no tenemos, o sea, sí mencionamos la importancia de Science Based Targets dentro del marco del TCFD, el Task Force, a ver si me acuerdo, Task Force for Climate Related Financial Disclosures, algo así. Pero como tal, el TCFD ahí tiene una parte de metas, ¿no? Entonces, me parece que no lo hacen tan explícito el TCFD, que las metas deben ser en línea con la ciencia, pero pues tiene toda la lógica, ¿no? Porque en el TCFD lo que se pide es que las empresas analicen la ciencia climática, entiendan los impactos tanto físicos, regulatorios y de transición, etcétera, en sus compañías. Y esto pues incluye también el entender cuál sería su contribución mínima como compañía. Y no sé, quizás tal vez en la parte de la presentación de Valentina y Daniel nos puedan hablar un poquito más de cómo ellos como compañía lo están ligando a este tipo de reportes. Pero bueno, no tenemos un proyecto para ligarlo. Después, la segunda parte de la pregunta, pues tenemos el desarrollo sectorial de financial institutions, instituciones financieras, y justamente cuando se lance en septiembre, pues sí va a ser nuestra intención diseminar la metodología para que instituciones financieras en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, adopten este marco para sus carteras de préstamos y etcétera, ¿no? Entonces,
para sus portafolios de inversión. Entonces, sí tenemos un proyecto de diseminación de la metodología en varias regiones del mundo. Sí, muchas gracias, Pau. Y hay una pregunta que en verdad las compañías siempre nos preguntan, que es cuál es la diferencia entre, en la herramienta, en el tool, cuál es la diferencia entre Fixed Market Share y Target Year Output. Sí, bueno, cuando ustedes pueden utilizar la herramienta se van a dar cuenta que lo primero que tienen que elegir es entre la metodología sectorial o la metodología absoluta. Si eligen la metodología sectorial, van a tener que meter sus emisiones de alcance 1 y 2, pero también van a tener que poner ahí sus proyecciones de crecimiento, porque como lo decía, en la metodología sectorial utiliza no solamente la intensidad inicial de sus emisiones, sino también sus proyecciones de crecimiento. Entonces, hay dos opciones para poner la proyección de crecimiento. Una es el Fixed Market Share, que asume que ustedes van a tener la misma participación en el mercado que tienen en el año base y que la van a tener en el año objetivo, ¿no? Entonces, eso es en caso de que no tengan información confiable, pero generalmente las empresas sí tienen sus proyecciones de crecimiento, entonces pudieran ellas mismas poner, ustedes pueden poner la cantidad exacta de su proyección de crecimiento. Si son una industria de la pulpa y papel, pueden poner las toneladas de pulpa y papel que esperan estar produciendo en un estimado en el año objetivo. Y esa es la diferencia. Muchas gracias, Pau. En verdad que todavía tenemos muchas otras preguntas, pero tenemos que darles tiempo a Viña Conchetoro, a Valentina y Daniel. Entonces, lo que puedo decir es que estamos colectando todas las preguntas y vamos a intentar contestarlas todas y enviarles por correo, ¿sí? Y hay solo una última cosa que nos preguntaron si vamos a traducir los recursos para español. Sí, en verdad que ya estamos terminando ese proceso y luego vamos a tener nuestros materiales en español y quizás en portugués también. Perfecto, y ahora me gustaría de invitar a Valentina y Daniel de Viña Conchetoro para que nos presenten su caso. Muchas gracias una vez más. Opa. Muchas gracias, Ligia. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y entonces, Valentina. Eso. Tienes que habilitarme para que yo pueda, para que yo pueda mostrar mi pantalla. Déjame ver. Listo, creo que ahora ya puedes compartirla. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, ahí sí se ve. Sí, sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Gracias, Ligia, por la introducción. Efectivamente, ¿cierto? El equipo de Viña Conchetoro está aquí presente, ¿cierto? Valentina Lira, que yo voy a hacer la presentación, y Daniel Artal, ¿cierto? Que también, como parte del equipo de desarrollo sustentable, también está presente aquí. Daniel es nuestro especialista en gestión de cambio climático. Entonces, como yo presento y él es el que sabe. Esa es un poco esa es la lógica, ¿ya? Bueno, quiero agradecerles, ¿cierto?, a todos ustedes por la invitación el día de hoy y por habernos considerado, ¿cierto?, como para poder mostrarles un poco lo que ha sido nuestra experiencia, lo que son la gestión de los gases de efecto invernadero, y también, ¿cierto?, mostrarles un poco más en profundidad como nosotros estamos abordando el tema de cambio climático dentro de la viña. Para los que no estén al tanto o no nos conozcan tanto, digamos, Viña Conchetoro es una empresa chilena que inicia su actividad vitivinícola en el año 1883. Nosotros hoy día, ¿cierto?, somos la segunda viña más grande del mundo en términos de hectáreas plantadas. Tenemos anualmente una producción
de aproximadamente 30 millones de cajas de vino que se llevan y se distribuyen, se comercializan en más de 140 países, ¿ya? Entonces, para nosotros, ¿cierto?, el tema de cambio climático es muy relevante. Nosotros tenemos llegada global y por lo tanto tenemos también impacto global. Y por eso es que para nosotros, ¿cierto?, todo lo que signifique el tema de que podamos avanzar hacia minimizar los impactos y también generar impactos positivos es lo que nosotros, ¿cierto?, nos guía. Y nos guía no solamente desde el discurso, sino que también nosotros contamos con una estrategia de sustentabilidad. Y esta estrategia de sustentabilidad, que está vigente desde el año 2012, nos permite, ¿cierto?, mediante ciertos lineamientos que nos permiten después bajar a planes de acción, nos permiten ir abordando los distintos temas que nosotros tenemos, como los temas, en el fondo como temas materiales, que son los que están en torno a nuestra gestión. Se abrió un mensajito que alguien parece que levantó la mano, por si acaso los moderadores. Entonces, bueno, les comentaba, ¿cierto?, que nosotros tenemos esta estrategia, que es en el fondo la que nos guía, y esta estrategia está basada en 5 pilares fundamentales. Uno de estos pilares es el pilar de medio ambiente, ¿ya? O sea, nosotros vemos el pilar ambiental como uno de los ejes centrales también, ¿cierto?, donde ahí reflejamos todo la forma en que nosotros vamos manejando y gestionando todos nuestros impactos, pero que también está dentro de este pilar. Nosotros tenemos 5 iniciativas que son las que gestionamos, ¿ya? La primera tiene que ver con la iniciativa de agua, la segunda con energía, tenemos también economía circular, cambio climático y biodiversidad y suelos, que también, ¿cierto?, cada una de ellas también va siendo ligada con los objetivos de desarrollo sostenible, de manera que podamos ir contribuyendo tanto como en la parte interna, también como generando un aporte global. Entonces, nosotros, dentro de lo que es el pilar dentro ya, así como entrando en lo que es la iniciativa, la iniciativa de cambio climático, nosotros nos hemos planteado como meta al año 2020 reducir nuestras emisiones directas, las directas y las de, en realidad las de Scope 1 y 2, en un 30%, ¿ya? Y eso fue algo que nos planteamos en un inicio cuando cuando hicimos la primera, en el fondo, actualización de la estrategia. Entonces, para nosotros, ¿cierto?, en ese momento era una forma de definir, ¿cierto?, lo que nosotros queríamos alcanzar, y hasta el momento, como vamos con respecto a esa meta, es que al año 2019 nosotros alcanzamos ya una reducción del 27%, entonces, en el fondo vamos bien encaminados, ¿ya? Pero, ¿cierto?, también en lo que era la primera, así como si empezamos como a revisar un poco, ¿cierto?, la historia, en una primera etapa de la estrategia de sustentabilidad, nosotros nos habíamos definido una meta de un 19% al 2015. Perdón, un 15% al 2015. Y eso, ¿cierto?, fue alcanzado. Nosotros durante ese periodo llegamos a una reducción de un 19%, y entonces en el fondo esto es como que nos hizo sentir bien. En el fondo habíamos alcanzado y habíamos logrado la meta que nosotros nos habíamos propuesto para ese periodo, primer periodo de la estrategia, por lo tanto también, ¿cierto?, uno a lo mejor era un poquito más tímido, ¿cierto?, en esa época como para ponerse metas, no sabíamos si es que la íbamos a alcanzar o no, pero llegamos. Y también, ¿cierto?, para el segundo periodo, ahí fue donde nosotros nos propusimos reducir en un 30% durante este periodo, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, nosotros llevamos al 2019, llevamos un 27%, por lo tanto, nos hace ver que vamos a poder alcanzar sin problema en el fondo esa meta, porque tenemos proyectos que están en curso y que nos permiten, ¿cierto?, estar como tranquilos con el compromiso que nosotros establecimos. Y cuando miramos en Scope 3, ¿cierto?, ahí el Scope 3 nosotros también tenemos medición desde el año 2007, tenemos también metas establecidas desde el año 2011, y esa meta, ¿cierto?, era reducir un 15% al año 2020. Con respecto al año base, que era el año 2011.
Y nosotros en el año 2019 ya alcanzamos un 22% de reducción de Scope 3. ¿Ya? Entonces, el tema era que nosotros sentíamos que nos estaba yendo bien. Y que por lo tanto, ¿cierto? Ahora cuando era el minuto de nuestra estrategia, ¿cierto? Alcanza hasta el año 2020, ¿cierto? Ahí fue donde nosotros nos establecimos como este segundo periodo para comenzar, en el fondo, para trabajar. Entonces, ahí fue que nosotros nos planteamos naturalmente esta pregunta. ¿Qué tan ambiciosas están siendo nuestras metas? A lo mejor, ¿cierto? Nos está faltando un poco de ambición, ¿cierto? Y de poder poner en el fondo metas que vayan siendo más exigentes para nosotros mismos. Y cuando estábamos en ese proceso, ya de comenzar, cuando nosotros empezamos a revisar la estrategia, empezamos a revisar la actualización de la estrategia en el año 2018, fue que en ese camino, ¿cierto? Nosotros nos encontramos con Science Based Targets. Y con esta metodología, ¿cierto? Que en el fondo nos permitía poder tener nuestros objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia. Y por lo tanto, ¿cierto? Poder contribuir, pero sabiendo que nuestras metas iban a ser una contribución real. Y ese fue el valor que nosotros vimos en el hecho de tomar esta metodología y empezar a trabajar con ella. Nosotros en ese minuto, ¿cierto? Éramos la segunda empresa que estaba, habían 2 empresas en ese momento que estaban trabajando en esto mismo, que era Aguas Andinas, y nosotros también estábamos trabajando como en simultáneo con respecto al uso de esta metodología como mecanismo para poder tener certeza de que uno realmente está contribuyendo a algo, ¿cierto? A un objetivo mayor, a un objetivo global. Y entonces, comenzamos a trabajar, ¿cierto? Con esta metodología, y lo que les voy a mostrar ahora, ¿cierto? Es un poquito el proceso y también los resultados con los que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Cuando empezamos este trabajo. Aquí, ¿cierto? Nosotros partimos en el año 2018, por lo tanto, el año base que nosotros utilizamos para aplicar la metodología, ¿cierto? Fue el año 2017. Entonces, ese año fue el que nosotros tomamos como base. En ese año nosotros teníamos 262.000 toneladas de CO2, y lo que nosotros queríamos, ¿cierto? Era conseguir una meta que nos permitiera orientar el siguiente periodo de nuestra estrategia. Por lo tanto, ¿cierto? Tomamos nuestro año de compromiso como el año 2030. Pero también quisimos tener una mirada de un poco más largo plazo, y por lo tanto también lo hicimos un poco más extenso, ¿cierto? Para poder en el fondo tener como la mirada, la ruta, ¿ya? En el fondo poder nosotros delinear y saber cómo iba a ser la ruta en el largo plazo. Entonces, con esto, ¿cierto? Partimos, empezamos a aplicar la metodología, y nos encontramos, ¿cierto? Que la metodología lo que nos pide también, ¿cierto? Es que tú, cuando tienes un 40% más, cuando más de un 40% de tus emisiones totales son de Scope 3, entonces tú tienes que también incorporar metas para el Scope 3. Cosa que también es bastante desafiante, porque el Scope 3 está fuera del ámbito de gestión propio. Entonces, en el fondo tiene que haber un compromiso real con el tema también de poder incorporar Scope 3 y sobre todo pensando en las empresas que se embarcan, ¿cierto? Nosotros en ese momento teníamos un Scope 3 que representaba un 78% de nuestra huella de carbono. Por lo tanto, ¿cierto? Para nosotros era imposible en el fondo dejar fuera todo lo que eran nuestras emisiones de Scope 3. Y por lo tanto, ¿cierto? También fueron incorporadas en este trabajo. Y aquí está un poquitito lo que les mencionaba recién. Cuando empezamos ya a mirar, ¿cierto? Y empezamos ya a aplicar la metodología, primero, ¿cierto? Se establece lo que es el escenario business as usual. Y en ese escenario, ¿cierto? Nosotros partiendo del año 2017, en lo que era Scope 1 y 2, que era un total de 58.000 toneladas, proyectando, ¿cierto? Nuestro escenario de crecimiento. La curva que está representada en ese gráfico es la que nos mostraba, ¿cierto?, cómo iban a ser nuestras emisiones a futuro. Y por eso, ¿cierto? Bueno, y también considerando este mismo ejercicio para el año para el Scope 3, ¿ya? Entonces, en el Scope 3, donde nosotros partíamos con 205.000 toneladas, ¿cierto? Y también proyectando lo que era el escenario business as usual, considerando el crecimiento de la compañía, el crecimiento que ya la compañía tiene proyectado, digamos, ¿ya? Entonces, aplicamos eso, ¿cierto? Y claramente la curva sube, ¿cierto? Porque indexado a lo que es principalmente los escenarios de mayor volumen de producción. Entonces, por eso es que a nosotros también
la curva se nos iba, ¿cierto? Se nos iba siempre hacia arriba. Y cuando aplicamos la metodología, ¿cierto? En ese momento que nosotros aplicamos la metodología para los 2 grados, entonces nos encontramos con la ruta del target, que es la que está en las líneas de color naranjo, ¿ya? Entonces, veíamos ahí, ¿cierto?, que teníamos una brecha muy grande, ¿cierto?, con respecto a lo que iba a ser el escenario de emisión, versus lo que nos estaba mostrando este escenario, ¿cierto?, de cómo tenía que ser la ruta de nuestras reducciones. Y para eso, ¿cierto?, lo que empezamos a hacer fue empezar a incorporar los proyectos que nosotros teníamos en carpeta y proyectos que pudieran en el fondo ayudarnos a generar estas reducciones que estábamos hablando, ¿cierto?, que al año 2030 eran aproximadamente de un 30% con respecto al año base de 2017. Entonces, efectivamente teníamos que buscar esos mecanismos para poder ir incorporando estos proyectos que nos permitieran generar esa reducción. Y con eso, ¿cierto?, con el escenario de modelando, ¿cierto?, las reducciones esperadas, o en el fondo como el camino que nosotros esperábamos seguir ya aplicando los proyectos, entonces nos encontramos con este escenario para lo que es Scope 1 y 2, ¿cierto?, que lo que nos muestra, ¿cierto?, que los primeros años nosotros podíamos efectivamente tener una ruta de emisiones que estuviera por debajo del target, y con una cierta holgura, ¿cierto?, hasta pasado el año 2030, pero en el caso del Scope 3, fue también preocupante porque nos dimos cuenta que lo que nosotros podíamos, ¿cierto?, con los proyectos que ya teníamos como en carpeta para implementar, a pesar de que se generaba una reducción con respecto al escenario business as usual, igual nos dejaba por encima de lo que era el objetivo de reducción. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí lo que tuvimos que hacer fue nuevamente aplicar, ¿cierto?, en el fondo como un mayor nivel, un mayor nivel de ambición, digamos, que en el fondo nos permitiera modelar o repensar, ¿cierto?, ese camino que estaba por sobre el target pasado el año 2036, en el caso de Scope 1 y 2, y a contar de hoy, digamos, en lo que es Scope 3, ¿ya? Entonces, cuando aplicamos eso, ¿cierto?, estos fueron como los resultados que nos encontramos, pero también, ¿cierto?, dijimos, no, a pesar de esa ambición, nosotros no podemos quedar no podemos quedar por arriba del target. Y por lo tanto, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer es como también volver a aplicar el concepto, ¿cierto?, de que no tenemos que tomar acciones mucho más rápidas con respecto a lo que tenemos que hacer para reducir Scope 3. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí llegamos a este escenario que finalmente fue el que logramos modelar, ¿cierto?, y el que logramos generar en nuestro compromiso, que se establece, ¿cierto?, donde se establece que finalmente nosotros vamos a tener una cierta holgura hasta el año 2036 en Scope 1 y 2, pero 2026, ¿cierto?, tiene que ser el año en donde ya nosotros tenemos que tener preparado cuál va a ser nuestro plan de acción, cuál iba a ser, ¿cierto?, nuestro plan de acción para poder enfrentar, ¿cierto?, las emisiones de ese alcance. Ahora, con eso, ¿cierto?, nosotros publicamos, estábamos felices con nuestros resultados, publicamos nuestro primer compromiso en ese momento, ¿cierto?, que señalaba que nosotros en emisiones absolutas de alcance 1 y 2 íbamos a generar reducciones de un 40%, y las emisiones de alcance 3 iban a ser de un 17% al año 2030 con respecto al año 2017. ¿Ya? Entonces, este ejercicio para nosotros fue muy ejemplificador, ¿cierto? Fue muy exhaustivo en términos de cuáles eran en el fondo los proyectos, la cuantificación, la ruta que nosotros teníamos que seguir para implementar. Y cuando nosotros estábamos en este ejercicio ya cerrando, poniendo nuestros compromisos, ¿cierto?, de manera pública, es ahí, ¿cierto?, cuando aparece este reporte, que para nosotros es muy, muy recordado, el 8 de octubre de 2018, donde dice el IPCC, ¿cierto?, que en realidad 2 grados ya no es suficiente, que tenemos que aumentar la ambición climática, porque 0,5 grados hacen toda una diferencia, ¿ya? Y de acuerdo a lo que vimos también, que nos mostró Mauricio, ¿cierto?, en la presentación anterior, son súper buenos argumentos. Entonces uno no puede decir, chuta, no lo puedo hacer, le voy a hacer vista gorda, son 0,5 grados. ¿Por qué? Porque al final uno dice, bueno, pero ¿cómo 0,5 grados afectan el camino de nuestra acción climática? Porque finalmente, ¿cierto?, podemos saber, y desde el punto de vista que nos mostró Mauricio delante,
es la perspectiva planetaria, digamos, ¿ya? Es como sabemos los efectos que causan, sabemos, ¿cierto?, lo que se puede, está estudiado, lo que se puede, ¿cierto?, o lo que se pueden afectar los ecosistemas, las especies, pero cuando lo llevamos al ámbito de la empresa, es como, ¿qué es lo que me afecta a mí? ¿Cómo me afecta mi ruta? Y en ese caso, ¿cierto?, lo que nosotros hicimos y la decisión que tomamos fue repetir el ejercicio de Science-Based. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahora no trabajar con los 2 grados, sino que trabajar con el escenario de 1,5. Y cuando tomamos, ¿cierto?, ese escenario, aquí vemos lo que pasó con el Scope 1 y 2, que está aquí en la mano, a su mano derecha, perdón, a su mano izquierda. El escenario 1 y 2, ¿cierto?, que antes nos mostraba en el fondo, la curva, ¿cierto?, por debajo del target hasta el año 2036. Ahora, ¿cierto?, si ustedes se fijan en la curva del lado, se nos transforma en una curva que va mucho más inclinada, ¿cierto?, por la parte y por debajo de lo que es la curva anterior. Y por lo tanto, ¿cierto?, lo que se produce como efecto es que a nosotros se nos genera una holgura ahora hasta el año 2026. Y en el caso de Scope 3, ¿cierto?, que este era el escenario con el que habíamos llegado a los 2 grados, entonces lo que sucede aquí es que efectivamente, nuevamente la curva nos vuelve a quedar por debajo de las reducciones esperadas, y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que volver a repensar cuáles son los proyectos que nosotros tenemos que volver a implementar o implementar con mayor rapidez. Y por lo tanto, ¿cierto?, lo que llegamos ahí es que en el año 2023, ¿cierto?, ahí es donde ahora tenemos el punto de quiebre con respecto al escenario que teníamos anteriormente de ruta, digamos, de ruta de reducciones, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cierto?, esto nos llevó a que llegáramos a un compromiso de reducir nuestras emisiones al año 2030 en un 55% con respecto al año 2017. Y además, ¿cierto?, como nosotros también habíamos hecho en el fondo y habíamos ocupado esta misma metodología para poder proyectar de una manera mucho más amplia el horizonte, ¿cierto?, esto también nos permitió que nosotros pudiéramos adherir en el fondo esta iniciativa de Naciones Unidas, ¿cierto?, de Business Ambition, en el fondo con mayor responsabilidad, porque nosotros pudimos ver en el fondo ese camino y pudimos ver si es que íbamos a ser capaces de conseguirlo o no. Y el escenario, ¿cierto?, que nos salió a nosotros, que nos mostró, era que efectivamente la compañía sí estaba preparada como para poder abordar ese desafío, ¿cierto?, y sumarse también a este compromiso global de reducción, y que también se refiere a emisiones cero, ¿ya? Esto no se refiere a carbono neutralidad, sino que aquí estamos hablando de net zero, ¿ya?, en el compromiso del 1,5. Entonces, ¿qué nos enseñó como lección también este ejercicio? Este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, a nosotros nos significó acelerar el camino de la acción climática en 10 años, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, ahora pasamos a tener, pasamos a llevar el concepto de urgencia climática. Y eso es lo que puede significar para una empresa. Alguien dice, ¿qué es lo que puede significar 0,5 grados para mi empresa? A nosotros, por ejemplo, nos enseñó esto. Significan 10 años de adelantar la ruta de lo que uno tiene que hacer, y por lo tanto, ¿cierto?, trabajar desde ahora en adelante con el concepto de urgencia climática. Nosotros tenemos también, ¿cierto?, detectado y tenemos aquí descrito cuáles son, por ejemplo, nuestras fuentes principales de Scope 1 y 2, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, aquí es donde nosotros tenemos nuestros principales desafíos. Energía, un 54% de nuestro Scope 1 y 2 es energía eléctrica o energía de fuentes fósiles, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí nosotros también podemos detectar que ahí es donde nosotros tenemos los espacios de oportunidad para poder generar esa reducción y poder alcanzar nuestro compromiso. Hay un 15% que tiene que ver con gases refrigerantes y hay un 30% que tiene que ver con el ámbito de lo que es nuestra actividad agrícola, ¿ya? Entonces también nos sirve para guiar qué acciones vamos a hacer y con quién vamos a compartir esos proyectos con mirada de largo plazo. Y efectivamente, los proyectos que nosotros ya tenemos incorporados acá, ¿cierto?, en la ruta que está acá, es efectivamente la incorporación de energías renovables que hemos ido trabajando y que hemos venido trabajando a través del tiempo, y no solamente de energías renovables que uno puede adquirir en escenarios de comercio de energía o de comercialización libre de energía, sino que además estamos pensando en la incorporación de generación solar,
¿ya? Y eso significa que nosotros también vamos a pasar a poder producir nuestra propia energía. Para eso, ¿cierto? Ya tenemos plantas implementadas, plantas solares implementadas en nuestros campos, y también, ¿cierto?, trabajando con el área agrícola en en proyectos, ¿cierto?, que apunten a la fijación de nitrógeno en los suelos, de manera que no se generen esas emisiones y podamos también reducir en Scope 1 y 2. Y ahora todo esto que nosotros también hemos ido avanzando y aprendiendo en el tiempo es lo que nosotros estamos organizando hoy día en un Progress Report. ¿Ya? Lo que estamos buscando aquí es justamente mostrar de una manera mucho más consolidada lo que nosotros estamos haciendo y lo que hemos ido avanzando durante este tiempo. Y aquí, por ejemplo, ya podemos ir viendo los números un poco más consolidados. Nosotros tenemos en el año 2019 tenemos una reducción de un 12% ya con respecto a lo que es el año base 2017. Y lo que esperamos, ¿cierto?, es llegar en el 2030 a una reducción de un 55%. Ahora, esa reducción, ¿cómo se ha hecho principalmente? Principalmente por los temas de energía eléctrica, en el fondo es electricidad. Y de ahí tenemos una reducción de 12.000 toneladas en el fondo, que son como la contribución que ha ido haciendo ese ítem. Tenemos también reducciones en el ámbito de packaging, y tenemos reducción también en lo que son los gases refrigerantes, que tienen que ver también y que son propios de nuestra actividad. Entonces, esas son las tres contribuciones principales. Pero uno como empresa, ¿cierto?, siempre apunta a reducir, pero irremediablemente también se generan otros espacios. Entonces, en ese balance, ¿cierto?, nosotros tenemos ámbitos en donde hemos logrado reducir, pero hay otros que, lamentablemente, ¿cierto?, todavía no los hemos logrado reducir, se han ido generando más emisiones, principalmente los que están ahí, ¿cierto?, que se muestran en el gráfico, tienen que ver son productos de nuestra actividad, digamos. Entonces no quedan como, no son fáciles en el fondo como de eliminar, porque están muy ligados a la actividad, o si nosotros mientras más producimos esos ítems, ¿cierto?, que tienen que ver con los tres últimos ítems del otro lado, están atachados como a las unidades funcionales. Entonces, mientras más unidades funcionales, mayor cantidad de emisiones consolidadas, digamos, de la huella, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, eso también es una parte de lo que tenemos que ir abordando. Ahora, si miramos en el tiempo, ¿cierto?, partimos del 2017, el 2018 fue un año donde logramos reducir de manera importante, el año 2019, otra vez, ¿cierto?, en emisiones totales aumenta, y eso es otra vez, ¿cierto?, por lo que acabo de mencionar, porque nosotros el 2019 también aumentamos nuestra producción con respecto al año 2018. Y estos, ¿cierto?, en el fondo es como el budget que se nos genera, ¿cierto?, en este periodo. Nosotros hemos logrado, ¿cierto?, tener 43.000 toneladas menos de lo que se esperaba que nosotros emitiéramos durante este periodo. Y esas, ¿cierto?, son contribuciones que están principalmente dadas por Scope 1 y 2. El Scope 3 siempre, ¿cierto?, el mayor desafío, el más difícil de abordar. Y cuando incorporamos los proyectos que nosotros tenemos en carpeta hacia adelante, ¿cierto?, ahí esto ya es como visión consolidada de emisiones de la compañía, nosotros vemos que efectivamente vamos a llegar al 2022 con los proyectos que nosotros tenemos en carpeta. Y por lo tanto, ¿cierto?, también vuelve a cobrar relevancia el tema de cómo tenemos que ir trabajando con mirada de futuro lo que estamos abordando o lo que nosotros tenemos pensado, ¿cierto?, delinear. Aquí está, por ejemplo, lo que nosotros vamos a ir abordando en el ámbito de electricidad. Si nosotros logramos, ¿cierto?, un 50% de la electricidad, reducciones en el 50% de la electricidad, o de electrificación, y además, ¿cierto?, logramos incorporar en el fondo como también la mitad de lo que son las fuentes fijas y las fuentes móviles en ese concepto, nosotros solamente abordando el ámbito energía podríamos, ¿cierto?, alcanzar lo que es la meta que nos hemos propuesto para el año 2030. Y para eso, ¿cierto?, sabiendo y teniendo claro, ¿cierto?, que nosotros tenemos ahí un gran desafío que abordar. Lo que nosotros nos hemos planteado y lo que nos hemos propuesto, ¿cierto?, es descarbonizar nuestra materia energética. Y descarbonizar esa matriz energética requiere trabajar de manera conjunta, ¿cierto?, en el fondo como con aliados y generando alianzas
que nos permitan, en el caso nuestro, ¿cierto?, alcanzar este futuro renovable. Nosotros estamos generando un acuerdo con Fraunhofer Chile para, en el fondo, apuntar a traer todo este tipo de tecnologías que nos permitan eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y ahí es donde vamos a estar, ¿cierto?, trabajando en los desafíos de la próxima década. Ahora, algunos aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido en este periodo, ¿cierto? Llevamos todavía poquito tiempo, son apenas 2 años, ¿cierto?, que llevamos, pero también, ¿cierto?, nuestra idea es ir generando aprendizaje. Primero, que aplicando, ¿cierto?, esta metodología science-based, efectivamente a nosotros ha sido posible vislumbrar innovaciones o empezar a pensar en innovaciones que a lo mejor, ¿cierto?, no se nos hubieran atravesado por la mente hasta muchos años más. Y que hoy día, ¿cierto?, son cosas que nosotros estamos empezando a mirar desde el día de hoy. También, ¿cierto?, consideramos que esto nos ha significado también una ventaja competitiva que nosotros estamos, ¿cierto?, abordando y que nos ayuda en términos de mercado, y es por lo que estábamos hablando recién, Paola, me parece que fue, que tiene que ver con el tema de cómo uno también, como cadena de abastecimiento, se va alineando con los objetivos que de repente tiene tu retail. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, con nuestros Science-Based Targets, nosotros también, ¿cierto?, logramos alinear nuestros esfuerzos con retailers importantes que son nuestros clientes, por ejemplo, Tesco. Entonces, también, ¿cierto?, nos permite, en el fondo, pararnos de otra forma frente a ese tipo de clientes que son los clientes mucho más exigentes, ¿cierto?, que tenemos hoy día también y que vamos a enfrentar durante esta nueva década. Y también, ¿cierto?, todos los temas de confianza y de entregar confianza a nuestros inversionistas. Nosotros somos una empresa que está en Dow Jones desde el año 2015. Y también, ¿cierto?, este tipo de información, ¿cierto?, es muy demandada, es muy requerida por distintos tipos no solamente por Dow Jones, sino que también por otro tipo de evaluadoras ESG, que hoy día, ¿cierto?, están incorporando también esta dimensión. Y en el caso nuestro, ¿cierto?, también está alineado con la guía de TCFD, que también la hemos incorporado en nuestra gestión. Y nuestros desafíos. Tenemos 3 principales desafíos. El primero tiene que ver con nuestros consumidores y cómo nosotros hacemos que nuestros consumidores también reciban este mensaje. Science-based, si bien es una metodología muy técnica, digamos, es muy sólida porque tiene bases científicas, ¿cierto? Hoy día no vemos que sea tan conocida como por el consumidor. Y por lo tanto, ¿cierto?, lo que nosotros también queremos es ir generando esa conciencia en el consumidor de que los productos que consume también pueden estar al alero de una metodología de reducción que sea visible para ellos. Y eso es algo que nosotros nos hemos planteado, ¿cierto?, como desafío. Y también los temas de innovación, que no pasan solamente por innovaciones del tipo que vamos a hacer con la energía, sino que también más bien por el lado del Scope 3, que tienen que ver con qué vamos a hacer con nuestro Scope 3 y principalmente con nuestro packaging. El 42% de nuestro Scope 3 está solamente relacionado con los insumos de packaging, principalmente botellas. Y las botellas, ¿cierto?, es algo tradicional del mundo del vino. Entonces también ahí es donde tenemos también un desafío importante en términos de innovación y de educación de nuestro consumidor. Y también en términos de políticas y de instrumentos de mercado, ¿cierto? Porque finalmente también este tipo de mensajes comunican en el fondo que uno también está en sintonía con lo que están pidiendo nuestros mercados. Compromiso con una economía baja en carbón. Y eso es lo que nosotros estamos utilizando al entregar este mensaje aplicando los objetivos de reducción basados en ciencia. Con toda esta información, nosotros lo que estamos haciendo también es que queremos, ¿cierto?, generar, queremos motivar en el fondo que esto sea un compromiso visible y que sea transparente, y que así como nosotros, ¿cierto?, tenemos un camino que hemos recorrido, lo que queremos, ¿cierto?, es disponibilizar este camino a través de un Progress Report que nosotros estamos elaborando, que queremos hacer llegar a Science Based Target, para que en el fondo también, ojalá, ¿cierto?, con este esfuerzo que nosotros estamos haciendo de poder comunicar nuestro progreso, ojalá, ¿cierto?, poder motivar a otras empresas para que también, ¿cierto?,
comiencen a demostrar el compromiso. No se trata solo de firmar, sino que también se trata de informar. Y eso es lo que estamos buscando aquí. Y también, ¿cierto? Solamente por último comentarles que nosotros también no nos estamos preocupando de los impactos del cambio climático hacia afuera, digamos, que es lo que es la parte que nos ayuda Science Based Targets, sino que también nos estamos preocupando de los efectos del cambio climático dentro de la compañía. Y por eso es que nosotros estamos aplicando también esta metodología de TCFD, porque también pensamos que estas son herramientas complementarias. Science Based te ayuda en el fondo como a cómo tú disminuyes el impacto el impacto del cambio climático hacia afuera, pero TCFD te ayuda a dar esa misma mirada, pero ahora hacia adentro, y cuál puede ser el impacto, el riesgo que se te puede generar en tu empresa, en el fondo, si tú no vas manejando estas dos dimensiones. Y eso, cierto, es lo que nosotros hemos estado avanzando, lo que hemos ido aprendiendo en este camino, y esperamos, y es un camino que esperamos seguir. Nosotros queremos hacer publicación de esto de manera anual a través de este Progress Report, de manera que nuestro compromiso, ¿cierto?, se haga visible a Science Based, pero no solo a Science Based, sino que también a todas nuestras partes interesadas, nuestros consumidores y nuestros distintos stakeholders en distintas partes del mundo. Eso sería. Muchas gracias. Valentina, muchas gracias, que la presentación fue perfecta y todo lo que están haciendo es muy, muy grande e importante. Muchas personas comentaron en el Q&A, les cumplimentando por el trabajo que están haciendo, como que ahora excelente presentación, lo estaba en la presentación. Entonces creo que todos reconocen el trabajo que Viña Concheitoro está haciendo. Muchas gracias, se agradece mucho. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para hacerlo bien. Esta es una metodología que es nueva y por lo tanto queremos también con esto entusiasmar a otras empresas, queremos en el fondo también que otras empresas que a lo mejor todavía no se han animado, también a que vean que esto es una herramienta útil, no solo hacia afuera, sino que cómo a uno después le permite gestionar de manera interna y visualizar con claridad para que uno pueda efectivamente apuntar a lo que es realmente importante y lo que te va a hacer la diferencia para lograr esa reducción esperada en el fondo. Así que muchas gracias, se agradecen mucho las palabras de todos. Y Daniel hizo todo esto, por si acaso. Sí, perfecto. Solo hay una preguntita aquí que es, sí, déjame ver. ¿Se incluyen en las emisiones de alcance 1 las emisiones fugitivas de los residuos vinícolas que generen? No. No, en este caso nosotros no la incorporamos porque no sé a qué se refiere con los residuos vinícolas, si él está hablando de los residuos de orujo y escobajo, que es como la piel cuando se hace el vino, me imagino que debe ser eso, porque esos son residuos orgánicos, nosotros compostamos y aplicamos al suelo. Entonces eso está dentro de lo que es como el ciclo rápido del carbono, entonces no se incorporan en la medición de la huella. Las emisiones fugitivas que se incorporan son las emisiones de los gases refrigerantes. Es así. Okay, se ocupan en la etapa de vinificación y en la etapa vinificación y envasado. Esos son los que nosotros incorporamos. Sí, perfecto. Y como estamos en el fin de nuestro tiempo aquí, hay una otra preguntita solo que es si existe alguna medida o proyecto que hayan implementado o por implementar que consideren innovador o un benchmarking en el sector. A ver, yo creo que nosotros todavía estamos en la etapa de que todavía tenemos cosas que podemos seguir implementando antes de tener que saltarnos a cosas que estén como más como en la frontera, ¿ya? Nosotros todavía tenemos espacio, por ejemplo, y lo hemos levantado, tenemos espacio todavía para seguir mejorando, por ejemplo, en eficiencia energética, tenemos espacio todavía para seguir incorporando, nosotros hoy día, por ejemplo, nuestra materia energética tiene 80% de energía renovable, pero nosotros nos queda todavía un 20% donde podemos seguir reduciendo, y después de eso también vamos a estar trabajando en generación de energía. Entonces, yo te diría que los proyectos más innovadores
son los que esperamos que salgan de nuestra alianza con Fraunhofer, porque Fraunhofer también, ¿cierto?, es un aliado tecnológico con quien nosotros esperamos como poder desarrollar en el fondo los proyectos para las cosas que ya vayan siendo como las más difíciles, las más de punta y las que efectivamente requieran que tengamos que repensar el futuro energético. Entonces, eso por una parte. Y lo otro, los temas más innovadores, sin duda también van a salir por el lado de packaging, por el lado de lo que es Scope 3, que para nosotros es una de las principales y que también es el desafío más importante porque finalmente dentro de todo lo que es la industria del vino hay todo un tema de no sé, como de un consumidor que está acostumbrado a ciertas cosas que es difícil de repente decirle, ¿sabes qué? Ya, por ejemplo, no sé, ya vamos a hacer, el envase lo vamos a hacer cuadrado, por ejemplo. Tomar vino en un envase cuadrado sería súper difícil. Requiere un cambio cultural importante. Entonces, todos los temas de packaging requieren cambios importantes. Entonces, yo creo que lo más innovador va a salir de ese ámbito. Perfecto, Valentina, muchas gracias una vez más. Y a Daniel también, que nos ayudó mucho en la preparación de todo. Y entonces me gustaría invitar a mi colega Paula para los mensajes finales. Sí, muchas gracias. Y me quiero unir al agradecimiento de Ligia. Gracias, Valentina, gracias, Daniel, gracias, Mauricio, gracias, Elisa, por acompañarnos y gracias a todos los que duraron y que todavía son los valientes que se quedaron hasta el final de la fiesta. Muchísimas gracias. Aquí nada más un par de mensajes finales, invitándolos a obviamente revisar todos los materiales de la iniciativa en nuestro website, en nuestra página web. También, si quieren participar en la encuesta del sector químico para desarrollar la metodología sectorial, está abierta la encuesta, ahí está la liga. También si quieren participar en la consulta pública de las instituciones financieras, está abierta. También la de la metodología de petróleo y gas. También va a haber un webinar de Net Zero, este es para empresas del Pacto Mundial el 20 a 24 de septiembre, pero también vamos a tener un par de webinars abiertos en el lanzamiento de la guía de Net Zero que van a ser en septiembre también. Y eso está en nuestra página web, la página de eventos. Y por último, pues también tendremos un webinar en español y en portugués también, de la guía para las empresas de generación de energía eléctrica. Bueno, pues yo en realidad de mensajes finales creo que nada más me gustaría mencionar que la acción climática es un motor de innovación, como lo mencionó Valentina, es un motor del crecimiento económico, la competitividad, la resiliencia, etcétera. Y esto lo dicen numerosos estudios y lo dicen las compañías que han establecido objetivos basados en ciencia. Entonces, pues es una oportunidad para las empresas en Latinoamérica de tomar acción y de ayudar a acelerar la recuperación económica de una manera verde y con beneficios a la salud en el corto y en el largo plazo también, ¿no? Hay que pensar también a largo plazo. Entonces, los Science-Based Targets son para las empresas lo que las contribuciones nacionales determinadas son para los países, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas empiecen a adoptar este tipo de objetivos y pues los invitamos a dar el primer paso, a comprometerse con la iniciativa y a contactarnos por cualquier duda. Digo, intentamos resolver casi la mayoría de las preguntas, pero ahí tienen nuestros contactos y por favor escríbanos. También, si tienen dudas para Valentina y Daniel, por favor háganoslas llegar. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. Bye bye. Chao, chao. Chao, bye. Gracias.